Buenos días. Bendiciones a todos en esta mañana tan linda que el Señor nos ha dado en este sitio alterno que también Dios nos permite venir cuando el Hotel Hilton por cualquier circunstancia no nos puede arrendar alguno de sus salones. Aquí tenemos esta sede alterna. Bueno, esperamos que ninguno se hubiera perdido, embolatado y hubiera entendido lo que estábamos haciendo. Creo que alguno de nuestros hermanos, Urias, avisó en la portería del Hilton, también para decir que íbamos a estar acá. Bueno, ¿cuántos creen que Colombia está viviendo momentos difíciles? ¿Cierto que sí? Colombia está viviendo momentos difíciles y como iglesia necesitamos ser entendidos de lo que está viviendo Colombia. Y como iglesia el Señor nos ha llamado a ser la luz del mundo. Nosotros somos los que podemos llevar un mensaje de esperanza a aquellos que se sienten desesperanzados en momentos como estos, los que vive Colombia. No es fácil. Creo que como nunca en la historia de Colombia hay un momento de oscuridad, de oscurantismo sobre nuestra nación. Me voy a permitir leer lo que dice Isaías capítulo 60, del 1 al 3, dice Isaías, el profeta Isaías dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cuántas veces hemos oído esta palabra? ¿Cierto que sí? Muchas veces hemos oído esta palabra, pero necesitamos ser entendidos también en el contexto también cuando Dios nos quiere hablar acerca de esta palabra que la hemos oído tal vez para los que somos cristianos de muchos años. Creo que el Señor está ministrando en este tiempo a nuestros corazones. ¿Qué está diciendo Isaías? Isaías le está diciendo a la iglesia, está hablando al pueblo de Dios, a la iglesia, levántate. Le dice, resplandece, porque ha venido tu luz. Ahora, cuando Isaías está diciendo eso, ni siquiera Jesús había venido. ¿Tú sabías eso? Eso fue tal vez unos 500 años de venir antes de que Jesús viniera a la tierra. Pero lo cierto es que Isaías está invitando a la iglesia y es una palabra para hoy. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor también es hoy? Hoy. Esa palabra, dile a la persona que tienes a tu lado, es para hoy. Y el Señor le está diciendo a la iglesia que en momentos de oscuridad, como dice aquí Isaías, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Va a haber un momento, mis hermanos, y yo creo que está pasando en Colombia, en que Colombia hay una cobertura de tinieblas sobre Colombia. No se sabe, la gente no sabe para dónde va a ir nuestra nación. Hay una incertidumbre de para dónde va nuestra nación. Entonces, aún desde el gobierno mismo, ¿verdad? Hay una sensación de que no se sabe para dónde va nuestra nación. Y cuando un pueblo no sabe para dónde va, precisamente eso habla de que está en oscuridad. Y lo que le está diciendo Dios a su pueblo aquí, al pueblo de Dios, es al pueblo de Dios diciéndole, levántate y resplandece. Eso habla que nosotros somos la luz del mundo. ¿Cuántos creen que somos la luz del mundo? Jesús está ahora en nosotros. Cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, entró el Espíritu Santo de Dios a tu vida y la luz está en ti. Donde quiera que nosotros vayamos, nosotros podemos alumbrar a otros. Y el Señor nos está diciendo que este es el tiempo para Colombia de alumbrar en medio de esta oscuridad en que está nuestra nación. ¿Verdad que sí? Ahora, quería empezar con esto. El mensaje que traía hoy, el Señor me lo cambió completamente en el primer servicio. Creo que voy a seguir en la misma línea, pero les quiero decir, es muy importante que entendamos lo que estamos haciendo. ¿Por qué?
Y quiero también recordar lo siguiente. En la época en que la iglesia del Señor estaba naciendo, en el capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2 del libro de Hechos, cuando estaba naciendo la iglesia, si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo había partido. En el capítulo 1 vemos de Hechos esa ida apoteósica de Jesucristo, ascender al cielo. Pero antes de ascender al cielo, Él le dijo a sus discípulos que lo esperaran en Jerusalén, que no se fueran, que esperaran allí, porque algo iba a venir. Y en efecto lo que vino exactamente 50 días después de su muerte o de su resurrección, vino lo que se llamó el día de Pentecostés. ¿Qué ocurrió el día de Pentecostés? Si ustedes recuerdan, hubo algo apoteósico en el lugar, que la gente que estaba allí en ese lugar se sintió confundida. ¿Cuántos han leído esa porción? La gente no entendía lo que estaba pasando. La gente estaba hablando en nuevas lenguas y eran lenguas extranjeras, lenguas de países vecinos a Israel, a lo que es hoy Israel, países vecinos a ellos, y oían hablar en su lengua nativa. ¿Qué era lo que estaba pasando? La gente no lo entendía. Y a la gente decía, oye, pero es que están borrachos. La gente pensaba que estaban borrachos. Y realmente lo que ocurre en ese momento, a mí me parece apoteósico, pero me parece también tan revelador de parte de Dios, porque Dios usa a un hombre que le había fallado al Señor. El Señor usa a Pedro, al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro, mis amados, se levanta. Oigan eso. Yo le llamo lo que hace el apóstol Pedro, él se levanta a hacer lo que es una explicación apostólica. ¿Qué es una explicación apostólica? Un apóstol hace eso. Tú sabes, hay 5 ministerios que el Señor Jesucristo ha levantado dentro de su iglesia. Y el ministerio apostólico, dentro de la cosa o de lo que hace el ministerio apostólico en su iglesia, es precisamente que en momentos de confusión se levanta el ministerio apostólico a traer claridad a la iglesia, para que la iglesia entienda para dónde va. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces se levanta el apóstol Pedro y empieza a hacer una exposición de la palabra. El hombre empieza a hacer un recorrido desde el Antiguo Testamento con los profetas y empieza a hacer un recorrido, habla del libro de Joel, exactamente de lo que podría ocurrir en los últimos tiempos, exactamente cuando vendría un derramamiento del Espíritu Santo. Pasa por el libro de los Salmos y al final que este hombre, Pedro, si ustedes recuerdan quién había sido Pedro, había traicionado al Señor. Ahora se levanta en el poder del Espíritu con una berraquera, yo le digo una berraquera, se levanta a dar una explicación apostólica de lo que está pasando. Y el hombre lo que explica es que eso está escrito en el libro de Joel. Eso es lo que ustedes están viendo allí. Así que no se asusten, no se sientan confundidos, esto es lo que está pasando. Cuando termina de explicar, dice la palabra que se convirtieron 3,000 personas. Y no solo se convirtieron al Señor Jesucristo, sino que además de que esas 3,000 personas, ¿sabes qué hicieron? Se bautizaron. Se bautizaron inmediatamente. Miren, qué tremendo, tan diferente en los días de hoy. Hoy la gente, hoy en día, demora años para bautizarse algunas personas. Otros tienen que hacer el curso. Hoy en día debemos ser como en los tiempos cuando empezó la iglesia del Señor y ser proactivos. Inmediatamente nos arrepentimos, inmediatamente bajar a las aguas para entender lo que Jesús hizo en nuestras vidas. ¿Por qué empiezo con esta introducción? Porque estamos viviendo tiempos de oscuridad en Colombia. Y en estos tiempos se está levantando también una voz apostólica, una voz que traiga explicación a la iglesia del Señor. Porque ¿sabe qué demanda la gente que está allá afuera? La gente nos pregunta a nosotros y nos pregunta, bueno, ¿para dónde crees tú que va a ir el país? Hay gente que me dice a mí, Pastor Iván, ¿para dónde crees tú que va a ir el país? ¿Qué tal que yo le diga, no, yo estoy asustado, yo no sé por dónde nos va a llevar el Señor? ¿Qué tal que yo salga con eso? No, la iglesia tiene que marcar la diferencia.
La iglesia tiene que decir qué es lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos creen que Dios nos ha revelado cosas? Dios le muestra cosas a su iglesia. Entonces, eso fue lo que pasó allí en el día de Pentecostés. Pedro da una explicación apostólica y esa explicación apostólica quitó todo velo de confusión, todo velo de entenebrecimiento, todo oscurantismo en la mente de la gente que estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Ahora, es cierto, nos confunde oír el hablar en lenguas, todavía es. Cuando tal vez tú viniste por primera vez a la iglesia y verías a la gente hablar en lenguas, tú decías, wow, y estos se volvieron locos. ¿A cuánto les pasó eso? A mí también me pasó hace 30 y pico años. Y aprovecho, y también mi esposa honró a mi madre espiritual. Quiero que se coloque nuevamente en pie, porque Reina Colón es para mí una persona muy, muy importante. Fue mi madre espiritual. Y me quebranta, Reinita. Doy gracias por tu vida. Ha sido un recorrido tremendo el que has vivido en el Señor. Pero hay agradecimiento en mi corazón por ti. Gracias por haberme compartido de Jesús. No hay palabras en mi corazón y en mi boca del agradecimiento que tengo por ti, de lo que ese día que me hablaste y yo pude ser tan sensible al Señor para escucharle y poderle seguir. Y mira, ¿dónde estoy hoy? Yo creo que tú sientes más satisfacción que yo mismo hoy. Así que, mis amados, les comento esto porque creo que estamos en momentos de oscurantismo en Colombia. ¿Y qué ha pasado? Quiero comentarles un poco. Nosotros como Iglesia Misión Suramérica, como Iglesia Comunidad Cristiana de Fe y Amor, tenemos una cobertura de una misión. Nosotros no estamos independientes. Nosotros pertenecemos a una red de iglesias en Colombia y en muchas naciones. También estamos en España, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Estados Unidos. Y bueno, se están abriendo en muchas partes. Somos tal vez como 70 iglesias, María, ¿sí? Somos como 70 iglesias en todas, en Colombia y en otras naciones. Somos una misión nueva. Realmente el año antepasado cumplimos apenas 40 años. Y nuestros apóstoles Randy y Marcela Macmillan, ustedes saben, él era americano, Marcela es colombiana, aunque fue educada en Estados Unidos, y él partió con el Señor tal vez hace como 5 años, partió con el Señor, era un tremendo hombre de Dios. Y ellos nos dan la cobertura a nosotros, hay una cobertura espiritual. Y nuestra apóstol Marcela y el apóstol Randy también fue un gran hombre de Dios. Nuestra apóstol Marcela nos envió esta semana 2 cartas. Una de ellas, yo creo que la envié esta semana a ustedes. Otra de ellas la envió anoche. Y yo creo que es muy pertinente escuchar a nuestra apóstol Marcela porque es una voz apostólica en la nación. Quiero que sepan, nuestra misión es reconocida con mucho peso en nuestra nación. Hay mucha gente que escuchaba al apóstol Randy y escucha al apóstol Marcela. También ellos tienen una credibilidad tremenda como apóstoles y profetas de Dios. Y ella escribió esta carta y yo me voy a permitir leerla literalmente porque considero importante, porque la carta en sí para mí es una explicación apostólica de la situación que está viviendo Colombia y para dónde vamos a ir. Y una vez que termine la carta también voy a leer una palabra profética que Cindy Jacobs dio el año pasado para Colombia. Y también necesitamos saber qué es lo que Dios está diciendo para Colombia. Para que salgamos de aquí, de este lugar, con una esperanza y no pensando que para dónde nos va a llevar el diablo. ¿Sabe que eso es lo que el diablo dice? Y lo que el diablo quiere que nosotros, aún como iglesia, también declaremos. Y no podemos creerle al diablo. Necesitamos creerle ¿a quién? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él venció en la cruz. Hoy estábamos exaltando su nombre
por lo que hizo en la cruz. En lo que hizo en la cruz también ¿sabe qué? Él redimió naciones. Él es redentor de naciones. Y también ha venido a redimir, no solo te redimió a ti personalmente, sino que el Señor también redime naciones. Y yo creo que el Señor está haciendo algo grande por por Venezuela, por Cuba, por naciones como estas que necesitan esa redención del Señor. Así que sé que hay mucho temor por todo esto que se está hablando de las elecciones y sobre todo con todo esto de la izquierda que quiere subirse en el poder, y nosotros como iglesia del Señor entendemos que el Señor no nos está llamando y creemos que Dios nos está llamando a nosotros a hacer lo que nos corresponde. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Miren lo que dice la palabra que envió nuestra apóstol. Dice: amado pastor, esta fue una carta que ella envió a todos los pastores de la misión, y yo quiero compartirlo con ustedes. Dice: dirección profética. Dios ha puesto esta palabra en mi corazón, dice el apóstol Marcela, para el año 2018, es ahora el tiempo. Desde el 2010, el Señor ha dado esta secuencia temática, llevándonos de revelación en revelación, expresa la urgencia de tomar una acción inmediata, haciendo énfasis en ser ya el tiempo para hacerlo. Viendo dos porciones que me dio el Señor, dice el apóstol Marci, en Esther 4, capítulo 4, versículo 14, y Romanos 13, 11, dice, en diferentes traducciones nos da un entendimiento más claro del significado que tiene. Es ahora el tiempo. Dice Esther 4, 14. Mardoqueo le dice a Esther, voy a leerlo en varias versiones conforme ella lo escribe. Si ahora te quedas absolutamente callada, esa es versión NBI. Si ahora callas y no dices nada, tú y la familia de tu padre morirán. Versión Dios habla hoy. Porque si permaneces callada en este tiempo, versión LBLA, versión BHTI, si no te atreves a interceder en una situación como esta, versión NBD, si callas en un tiempo como este. Romanos 13:1 dice, en versión Reina Valera, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Versión BLPH. ¿Conocen ustedes, además, el momento especial en que vivimos, que ya es hora de despertar del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando empezamos a creer? Versión Dios habla hoy. En todo esto, tengan en cuenta el tiempo en que vivimos. Sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. Versión NTV, eso es aún más urgente. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. Versión NBI, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está más cerca que cuando inicialmente creímos. Dirección de acción. Preguntaría, dice el apóstol Marcela, ¿cuál es la urgencia del Señor para su iglesia? Lo primero es igual a lo que fue en el tiempo de Esther. Y la respuesta de ella cuando entendió la advertencia de Mardoqueo, esa también debe ser nuestra respuesta como la novia del Señor, preparándonos para dar lugar a la voluntad de Dios. Esther 4:16 dice, ve y reúne a los judíos en Susa y ayunen por mí 3 días. Yo también ayunaré. Primero, pastor, líder, hijo de Dios, es tiempo de ayunar, orar y adorar. Y yo diría también, iglesia, comunidad cristiana de fe,
es tiempo de orar y ayunar. ¿Cuántos lo creen? Mi esposa recordaba ahora que hay una convocatoria a partir de hoy hasta el próximo domingo, que son las elecciones. Queremos estar en ayuno y oración individual, personal, tú desde tu casa, allí con el Señor. El martes vamos a estar aquí en el Parque Flanagan, vamos a estar desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana adorando al Señor, porque ese es nuestro llamado. Creemos que a través de la adoración hay un cambio de la atmósfera y Dios puede traer cosas grandes en medio de la adoración. ¿Cuántos lo creen? Entonces dice ella que dice es tiempo de ayunar, orar y adorar. El Espíritu Santo, representado en Mardoqueo, hablando del pasaje en Esther, dice, le estaba revelando a la novia, la iglesia representada en Esther, la urgencia que había de salvar al pueblo judío que iba a ser aniquilado. El mayor enemigo del pueblo judío, Amán, había logrado que el rey hiciera un edicto dando la orden en todas las provincias de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día. Para esto ella, Esther, la iglesia, había sido puesta por Dios en el lugar estratégico que ocupaba como reina. Se publicó el edicto y reinó la confusión. Pero después de la oración y el ayuno unidos del pueblo judío, el plan malévolo de las tinieblas fue derrotado. El decreto se canceló y el pueblo judío fue salvo y redimido. Segundo, es tiempo de tomar acción ahora en las dos elecciones próximas. Porque como ciudadanos tenemos el privilegio y como hijos de Dios la responsabilidad de expresar nuestro voto. Ha escrito el periódico El Despertador, abre comillas, si alguien tiene garantizado el debate político que se dará en las urnas en esas dos fechas, es un capítulo en la historia de Colombia. Por primera vez, después de 50 años de guerra, el país verá a exguerrilleros participar en política, pero también se enfrentará a uno de los escenarios más polarizados en términos electorales. Paradójicamente, por esa misma razón, la firma de un acuerdo de paz se hace una decisión trascendental para el inicio de lo que podría denominarse una nueva era colombiana. Cierro comillas. ¿Por qué es importante votar por un candidato del tarjetón de la derecha? El 11 de marzo son las elecciones legislativas. Mucha propaganda circulando por redes y diferentes medios de comunicación quisiera restar la importancia de esta elección. Por el tiempo peligroso que está viviendo Colombia, en que se ha visto los estragos que la izquierda y la corrupción a nivel del gobierno, con los acuerdos de La Habana, las alcaldías, gobernaciones, ministerios, etcétera, nuestro voto sí es importante para el Congreso de la República, ente que elabora y establece las leyes de Colombia que regirán nuestras futuras generaciones. Si la Iglesia, como ciudadanos del reino y de Colombia, no participamos votando, no estamos haciendo nuestra parte por construir un gobierno justo, según el diseño de Dios para las naciones. Proverbios 14:34 dice, la justicia enaltece una nación, mas el pecado deshonra a las naciones. Tu voto construye, edifica, engrandece. Además de elegir representantes al Senado y la Cámara, con los dos tarjetones que debes recibir en la mesa de votación, es importante que pidas solo un tarjetón de los dos que hay para la gran consulta por Colombia. Abro comillas, cierro comillas. Una de estas, con las fotos de los tres precandidatos de la coalición de la derecha, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Y otro por la izquierda, Gustavo Petro y Carlos Caicedo, para marcar el candidato presidencial que tú escojas. Recuerda, solo puedes pasar al cubículo a votar con 3 tarjetones. 1 para el Senado,
2 para la Cámara y 3, solo uno de la consulta. Nota, si en el tarjetón de Senado y o Cámara, además de la X que marca sobre el emblema del partido por el que votas, le haces cualquier marca al emblema de FARC con signos o palabras despectivas, tu tarjetón automáticamente queda anulado. ¿Por qué es peligroso votar en blanco o abstenerse de votar y no votar? Porque cualquiera de estas dos sí son una acción de votar, dándole un voto más de ventaja a la izquierda. Dios nos manda a ser proactivos, enviando a candidatos de testimonio como representantes de su reino para estar dentro del gobierno. Si Esther no hubiera estado dentro del palacio del rey, no hubiera podido salvar a su pueblo. Después de conocer el resultado del candidato presidencial elegido del tarjetón de la derecha por mayoría de votos, veremos cuál será la sabia estrategia de Dios para apoyar uno de los candidatos presidenciales en las elecciones del 27 de mayo. En el comunicado publicado por el equipo apostólico, cuerpo gobernante de la Federación de Iglesias Comunidad Cristiana de Fe, Misión Suramérica, informamos que la dirección recibida de Dios ha sido respaldar al grupo significativo de Ciudadanos Colombia Justa Libres, del cual soy miembro, dice el apóstol Marcela, del Consejo Superior de Ancianos y testigo de la integridad del trabajo hecho. En la proyección de gobierno que está desarrollando por los siguientes 50 años, respetando la libertad de conciencia de cada pastor y miembro de nuestras iglesias. Conclusión profética. El significado profético del número 7, hablando del año 2017, el año pasado, en la Biblia simboliza el cierre y cumplimiento de un ciclo. El número 8 de este año 2018 simboliza el inicio o comienzo de la nueva estación de un nuevo tiempo. La imagen que se usa es la de un portal grande abierto que llama e invita a atravesarla sin detenernos con los imposibles míos, sino creyéndole a Dios Todopoderoso. Representa un estado nuevo de vida, de consagración, de fe, poder, movilización. Un nuevo tiempo de desarrollar mayor fe y crecer usándola. Colombia está en un tiempo peligroso, como lo estaba el pueblo de Esther. Los poderes del socialismo, comunismo, ateísmo, agnosticismo, la anarquía, santería y hechicería se han levantado con furia, porque la Iglesia Unida está orando, intercediendo y adorando. Porque se ha despertado y está tomando su lugar de acción para establecer el reino de Dios dentro del gobierno, la familia, la educación, la iglesia, economía, las artes, los medios de comunicación y las generaciones. Porque para este tiempo está la iglesia de Jesucristo puesta en esta nación. Es ahora el tiempo de creer, de obedecer, de declarar y proclamar las promesas del Padre sobre Colombia, tu familia y tu vida. Yo creo que Dios vendrá como león rugiente e interrumpirá y barrerá con su presencia a esta nación. Yo creo que ya se oye el sonido de un aguacero torrentoso que está viniendo en el Espíritu, diciéndonos que está por verse lo que Dios ha estado haciendo en Colombia y ahora lo dará a conocer. Yo creo en una poderosa visitación del Espíritu Santo sobre nuestra tierra. Es tiempo de creer, de levantarte y declarar y proclamar. El portón, entre comillas, se abre del rompimiento y la victoria. Es ahora el tiempo de entrar y atravesar. Atrévete a hacer lo que nunca has hecho y verás lo que nunca has visto. Estas palabras son del pastor Randy McMillan.
Dice la apóstol Marcela, anexo palabras proféticas de Cindy Jacobs y Marcela de Macmillan para leer, declarar, creer y recibir. Esta es la palabra voy a leer la palabra de Cindy Jacobs. La del apóstol Marcela va a estar expuesta igualmente en el boletín de hoy. Esta palabra la dio el Señor el año pasado, abril 8 del 2017, a través de Cindy Jacobs. Para los que no saben quién es Cindy Jacobs es una profeta de Dios. Ella es norteamericana, muy usada por el Señor a nivel mundial, de mucho reconocimiento, y gracias al Señor tiene una excelente relación, igualmente con nuestra apóstol Marcela, igualmente la tuvo con el apóstol Randy. Dice así, el Señor le dice a la nación de Colombia, voy a soltar un gran despertar a la nación de Colombia. Hay una nación de avivadores, hay una unción de avivadores cayendo sobre la juventud. Se salvarán muchas almas, miles, pero serán salvas hacia algo, serán discipuladores. Y dice el Señor, habrá una reforma nacional en Colombia. Oigan esto, habrá una reforma nacional en Colombia. Estoy por sacudir las cosas a un nivel nacional como no se podrán imaginar. Sacudiré todo lo que pueda ser sacudido. Y el Señor dice, cuando sacuda, las personas se asombrarán de lo que yo revelaré. Pero la iglesia se levantará como una luz brillante en medio de todo esto. Porque esa unción que les di para erradicar la pobreza, observen y miren cómo levantaré economistas, levantaré cabezas de Estado que darán la solución para la pobreza. Y dice el Señor, serán transformadas pequeñas aldeas y grandes ciudades. Voy a barrer esta nación con mi gloria. Prepárense para soltar la gloria. Suelten el sonido de la adoración. Desde el norte, el sur, el este y el oeste. Y adórenme, el Espíritu Santo. Y yo me manifestaré. La paloma se manifestará con milagros, señales y prodigios. No será solo en un lugar, sino que sucederá en colegios, sucederá en universidades, va a barrer a la nación y afectará el continente, dice el Señor. ¿Cuánto glorifican al Señor por su palabra? Espero que todos puedan leer la palabra del apóstol Marci también en el boletín. Si tal vez tú no estás inscrito en el boletín, puedes igualmente hablar con Diana Inser allá atrás para que le des tu correo para inscribirte en el boletín y lo puedas recibir cada semana. ¿Qué nos está hablando el Señor? ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia? ¿Está amedrentando a su iglesia el Señor? ¿Cuántos creen que es una palabra de aliento? Viene un buen tiempo para Colombia. ¿Saben, mis amados? Cuando tú lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es un Dios que aprovecha las oportunidades. Dios no es un Dios que se amedranta ante las circunstancias difíciles. Nosotros humanamente nos amedrantamos en medio de las circunstancias difíciles. Pero Dios no. Dios no le tiene miedo a la circunstancia que está viviendo Colombia. Dios está pensando en darnos una nueva oportunidad, en darle a Colombia una nueva oportunidad. Lo que Colombia ha vivido por estos 60 años ha sido violencia. Colombia necesita cambiar, Colombia necesita una reforma y el único que puede transformar Colombia se llama Jesucristo. En 60 años hemos comprobado que el hombre no ha podido hacer nada y es la iglesia del Señor la llamada a traer la reforma. Dale un fuerte aplauso al Rey. Y desde hace varios años atrás hemos venido hablando de la necesidad. La iglesia necesita entender que en estos tiempos entre la voz apostólica, lo que Dios le está diciendo a la iglesia, sal de las 4 paredes, no te quedes en las 4 paredes. Y lo que Dios ha venido hablando a través de Johnny Enlow y otros hombres de Dios, ¿qué ha dicho el Señor? Tómense las 7 esferas de la sociedad. Una de las esferas es la religión, que es esta. Todos los domingos vamos a la iglesia.
Y muchas veces nos ocurre que nosotros nos quedamos solamente para estar en la iglesia y nos volvemos de la secreta y ya ni nuestros amigos que no conocen al Señor muchas veces no nos ven y nos preguntan, bueno, pero ¿qué te hiciste? No, paso en la iglesia metido. Ya no somos luz, a donde debemos ser luz, en medio de las tinieblas. Entonces Dios le está diciendo a la iglesia, sal, pero tómate otras 7 esferas más. Y por eso el Señor está diciendo, ve al gobierno, y por eso estamos infiltrando gente nuestra, hombres y mujeres de Dios, que están siendo infiltrados allá en el gobierno. Ese es el llamado de Dios para ellos, para que ellos vayan allá y transformen las leyes. Entonces necesitamos hombres y mujeres de Dios que vayan al Congreso y al Senado y transformen las leyes. Miren cómo hemos visto cómo todos, aún los mismos congresistas que están allí, que son de la izquierda, o aún con filosofías como esta señora que ha sido, ¿cómo se dice?, lesbiana, como ella también igualmente desde allí ha sido una influencia fuerte para Colombia. Y cómo nosotros como cristianos nos escondemos. ¿Dónde estamos los cristianos? Entonces, ¿qué es lo que Dios está hablando en este tiempo? Dios sí ha estado prometiendo cosas buenas para nosotros, como pueblo de Dios. Y nosotros necesitamos unirnos como pueblo de Dios, como un solo hombre. Esto será la única manera de cambiar. Y en estas próximas elecciones del 11 de marzo, es la oportunidad que nosotros tenemos de entrar al Congreso y a la Cámara y cambiar nuestras leyes. No te quedes sin votar. Eso es lo que dice la apóstol Marcela. No te quedes sin votar. Pero también nuestra apóstol Marcela está diciendo, si bien ellos no están coartando nuestra libertad, ¿verdad? Sí nos están abriendo los ojos. Y nos está diciendo, está dando una dirección apostólica. Una dirección apostólica. Y necesitamos ser entendidos. Ya se acabó la época. Años atrás no se podía tocar este tema en las iglesias. La gente se escaramuzaba, la gente decía, ¿cómo que el pastor va a hablar del gobierno, de la política, si eso es del diablo? Así veía la gente antes. Pero hay una reforma porque esa mentira la implantó el diablo. Y la gente, bueno, nosotros somos relativamente nuevos en el Señor. Pero para los que tuvieron hace muchos años y pagaron el precio en el Evangelio, era absolutamente prohibido para los pastores hablar de esto en público. Ahora, ustedes saben que nosotros como comunidad cristiana de fe, si algo nos cuidamos es entregar el púlpito a cualquier político. Jamás lo hemos hecho. Nunca hemos hecho eso. Ahora, sí creemos en los hombres de Dios con un llamado al gobierno. Eso sí lo creemos. En los hombres de Dios con llamado al gobierno, al monte del gobierno, o al monte de la educación, al monte de las artes. Y cada uno de estos montes, como lo hemos aprendido. ¿Por qué hemos hablado acerca de esto en esta mañana? Y entiéndanlo, ni siquiera lo había preparado. Yo traía mi mensaje listo, pero esta mañana cuando estuve compartiendo sentí de parte del Señor. Y al ver que el tiempo se me había ido, yo dije, no, es que la palabra que el Señor quiere hoy, 8 días antes de las elecciones, es que hablemos y estudiemos y miremos esta semana, estemos orando y miremos bien. No nos dejemos engañar. Desafortunadamente, esa es la obra de Satanás. Y el Señor, por eso quise leer esta palabra profética de Cindy Jacobs. Quiero leer, ya por último, quiero leer esta porción de la palabra en Primera de Timoteo. Pablo le da un consejo muy sabio a Timoteo. Tal vez tú has leído esta porción muchísimas veces, pero esta es una palabra que creo que es muy relevante para este tiempo. Miren lo que dice Pablo, Primera de Timoteo, capítulo 1,
versículo 18, dice Pablo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Bueno, voy a dejarlo hasta allí. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, a ti te dieron palabra profética. Milita en esa palabra, anda en esa palabra, camina en la palabra que te han dado. Y nosotros necesitamos ser entendidos de las palabras que Dios nos ha dado en lo personal, pero también a nivel de Colombia. Esta palabra que acabamos de leer y la que está en el boletín de nuestra apóstol Marcela son palabras proféticas de hombres, de mujeres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo para dar una dirección profética en este tiempo a dónde quiere el Señor llevar a Colombia. Entonces, ¿qué se hace con una palabra profética? Una palabra profética no es para engavetarla en lo personal. Si Dios te ha dado una palabra profética a ti, sácala y pelea con ella. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Timoteo. Milita. La palabra milicia o militar, allí en el original griego, es la palabra estrateua, de donde viene la palabra estrategia. Y cuando se habla de algo estratégico, esa palabra es muy usado precisamente a nivel de la parte militar. Es algo, cuando se habla en cuanto a la estrategia, es el Señor mismo que quiere que nosotros batallemos con lo que el Señor nos ha dado. Esa palabra que Dios te ha dado a ti en lo personal, sácala, no la guardes, no la engavetes y declárala. Esa es guerra espiritual. Cuando tú sacas la palabra y tú dices: Señor, tú has dicho esto, esto, esto y esto. Tú me dijiste eso y yo reclamo esa promesa para mí. Y que el diablo me oiga ahora. Porque si el diablo te oye, ¿sabe qué hace el diablo? No hay manera de convencerlo, él le cree a Dios. ¿Usted sabe qué hace el diablo? Cuando tú lo declaras, ¿qué hace el diablo? Se va. Entonces declarar esa palabra tiene un poder. Y a eso nos está llamando el Señor. Necesitamos igualmente declarar esta palabra profética para nuestra nación. Señor, tú has dicho que nuestra nación salvarías a miles de jóvenes. Este es el tiempo, Carlitos. Es el tiempo, mi amado, de los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Aleluya. Aquí estamos todos los jóvenes. Pastor John, todos los pelados estamos aquí. Los viejitos se quedaron en el primer servicio. Aquí estamos toda la peladera. Tremendo. Pero Dios nos está diciendo eso. Vamos por ellos. Este es el tiempo de alumbrar, de ser luz. La luz del mundo. Y aprovecho jóvenes, el 23 y 24, los niños tienen un encuentro, pero el 23 y 24, los jóvenes también tienen un encuentro. ¿Dónde está Carlitos? Carlitos se fue. ¿Está aquí? Está afuera. Está con los niños. El Señor puede llevar a un joven nuevo. Llévate al encuentro un joven nuevo. Allí va a experimentar la luz de Cristo en su vida. Este es el tiempo, necesitamos, y como nunca los corazones están ávidos de Jesús. Este es el tiempo. Hay un dicho que dice: en río revuelto, ganancia de pescadores, primera de Iván 1:1. Necesitamos ser entendidos que este es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Llevemos la palabra de Dios. No tengamos miedo, el país no va a ir. Si nosotros nos colocamos en la brecha y hacemos lo que nos corresponde, miren, el 11 de marzo lo que va a ocurrir va a ser apoteósico. ¿Por qué lo digo? Porque el 2 de octubre de hace casi dos años fue tremendo. La iglesia no se conocía hace 2 años atrás. Y al tercer día, el día miércoles, después de ese 2 de octubre, el presidente de Colombia estaba sentado con los ancianos de la iglesia en Colombia
viendo a ver cuál era la estrategia. Ya la iglesia se había manifestado y el presidente decía, wow, se levantaron unos que estaban dormidos. Por eso es lo que está pasando, lo que está pasando. Por eso a Vivian Morales la están demandando, su candidatura. Es por eso, porque saben que ella es una amenaza. Y oremos para que el 15 de marzo no prospere esa demanda. No prospere, necesitamos hombres y mujeres de Dios que lleguen a lugares de eminencia en el gobierno. Y ella ha sido una mujer de un testimonio tremendo. Militó en el Partido Liberal por muchos años, pero es una mujer de un testimonio grande. El año pasado ella prácticamente fue expulsada del partido porque le quisieron hacer renunciar a su fe. Y ella dijo, no, mejor me voy, pero no renunciaré jamás a mi fe. Yo creo que Dios está levantando hombres y mujeres valientes como levantó a Esther. Como levantó a Esther en ese tiempo. Y por eso, por causa de que Esther se paró en la brecha, hizo lo que hizo, salvó al pueblo judío. Yo creo que el Señor tiene para nosotros esta palabra de Esther. Debe ser una palabra donde como cristianos estemos estudiándola. Porque Dios le está diciendo a su iglesia acerca de cómo como iglesia necesitamos nosotros ser entendidos de lo que Él está hablando en este tiempo. Amén. No te quedes en casa. Yo quiero animarlos. Si puedes ir temprano, a votar, ve tempranísimo a votar y sal de eso. Si puedes votar después del primer servicio, del segundo servicio, ve y hazlo, pero no lo dejes para último momento. No esperes las filas de al final. En el primer servicio yo decía que una cosa es la realidad que vive Colombia y otra cosa es la verdad que Jesucristo nos dice en su palabra. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que alinear la realidad en que está Colombia. Muchachos, me la hicieron. La realidad en que está Colombia tenemos que alinearla con la verdad de Jesucristo. Una cosa es la realidad. Por eso, esa es una batalla. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que tú estás viviendo en lo personal? Si estás viviendo una situación financiera difícil, eso no es lo que Jesús quiere para ti. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere para ti? No, ese no es el diseño de Dios. Entonces hay que alinear la verdad de Cristo, que es que Él ha prometido a sus hijos provisión y abundancia y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Y mucho más de lo que esperamos. Entonces no podemos quedarnos en la realidad. La realidad no debe amedrantarnos. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios debe alentarnos a hacer lo que Él está diciendo en este tiempo. Es el tiempo en que más debemos estar unidos. Se levanta un león dormido. Este es el tiempo del león y el león va a empezar a rugir sobre nuestra nación. Es el león de Judá, es el Señor Jesucristo rugiendo a través de su iglesia y es a través tuyo y es a través mío que el Señor lo quiere hacer. Colócate en pie y vamos a darle gracias al Señor por esta mañana. Yo sentí de parte del Señor dar esta dirección apostólica a través de esta carta de nuestro apóstol Marci y todo el equipo apostólico, porque no podemos ir a las elecciones. Si no estás seguro de cómo hacerlo, puedes instruirte esta semana. Podríamos hacer algo muy, muy especial para aquellas personas que de pronto no saben cómo hacerlo. Pero creo que es el tiempo de Dios para nosotros como iglesia. Es el tiempo en que el Señor, vamos a ver en el Congreso y en la Cámara, hombres y mujeres de Dios de verdad, que no se dejen influenciar y no se dejen contaminar, porque desafortunadamente a veces cuando han llegado a la Cámara y al Senado muchos hombres y mujeres de Dios, allá se contaminan. Desafortunadamente en el pasado ha pasado y ya la gente no cree, por eso muchas veces no cree. Entonces, como no hemos creído muchas veces por el antitestimonio que ha habido de hombres y mujeres de Dios, entonces la gente dice, yo mejor ni voto, yo no le paro bola a la política. No
No podemos hacer eso. Esa es la peor posición. Tú no puedes dejar que otros elijan por ti, porque es el destino de nuestra nación, es el destino de tu familia, de tus hijos, de tus nietos. Y después nos quejamos. No nos quejemos. Vayamos todos a las urnas. Hemos marcado una dirección apostólica. El apóstol Marci a través de esta carta. Y yo he cumplido con la idea de ellos de poder transmitirlo como iglesia. Inclina tu rostro ahí donde estás y dale gracias al Señor. Dile: Señor, yo quiero darte gracias. Gracias por tu direccionamiento apostólico. Gracias, Señor, porque tenemos unos padres espirituales que velan por tu iglesia. Gracias por el apóstol Marcela de Macmillan, por el equipo apostólico, Señor, que vela por tu iglesia, Comunidad Cristiana de Fe, Misión Suramérica. Gracias por ese direccionamiento apostólico que hoy has traído a través de esta carta. Queremos ser envisionados hacia donde tú nos quieres llevar. Bendito Dios. Hoy hay gratitud en nuestros corazones, porque hay una voz de esperanza, porque hay una voz de aliento, Señor. Porque tú no quieres, Señor, traer una hecatombe a Colombia. Porque el diablo está diciendo una cosa, pero, Señor, tú estás diciendo otra cosa. Y nosotros, como tu pueblo, te creemos a ti. Y nos desalineamos de todo pensamiento pesimista sobre nuestra nación. Bendito Dios. Y a partir de hoy, Señor, declaramos, Señor, que hay una seguridad y una confianza en el futuro de nuestra nación. Y que seremos obedientes, así como el pueblo, Señor, allí en la época de la reina Esther. Como Esther fue obediente. Bendito Dios. Así nosotros, como tu iglesia, seremos obedientes. E iremos a las urnas y haremos lo que nos corresponde como un solo hombre. Y será manifestado ese solo hombre en Colombia. Y la iglesia del Señor será reconocida en esta nación, en un nuevo comienzo en este 2018 para tu iglesia, Señor, en Colombia. Porque a partir de este momento, Señor, tú empezarás a colocar hombres y mujeres tuyos con la sabiduría que tuvo Daniel para gobernar. Así empezarás a colocar hombres y mujeres en el gobierno para gobernar, para dictar leyes y para ver una Colombia transformada. Porque nunca más se oirá en esta tierra de violencia ni destrucción. No oiremos más en Colombia la palabra violencia, porque vendrá una nueva estación sobre Colombia. Será una estación diferente, será una estación de paz, será una estación de gozo, una estación de prosperidad integral. Y muchos querrán venir a Colombia y visitar a Colombia, y habrá un turismo que querrá decir, un turismo externo que querrá decir: yo quiero ir a Colombia, yo quiero recibir de los colombianos lo que ellos han vivido con Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque tu gloria será manifiesta en nuestra nación. Aleluya.